Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mercedes, estoy en la Cátedra de Química Orgánica 1 y probablemente nos vamos a ver más el cuatrimestre que viene porque yo doy más teóricos y estoy de profesora adjunta en la Cátedra de Química Orgánica 2. Así que el cuatrimestre que viene nos vamos a ver bastantes teóricos más. Este año solo por este. De todas maneras, si me necesitan ubicar, siempre en la Cátedra de Química Orgánica 1. Bueno, hasta ahora ustedes estuvieron viendo en las clases de Química Orgánica un poco cómo vamos a empezar a llamar a estos compuestos, cómo aparecen en el espacio, que vamos a retomar hoy un poquito de algo que se llama la conectividad entre los átomos. Sí, pero más que nada estuvieron abocados al estudio de cómo se escriben los compuestos, cómo los podemos nombrar, para que todos tengamos la misma idea respecto cuando uno nombra un compuesto, que todos estemos hablando de la misma estructura química. Estuvieron viendo que en el espacio pueden ubicarse de diferente manera, así como ustedes pueden estar parados, sentados, agachados, acostados, haciéndola vertical. Con los compuestos no es que van a estar haciendo todas esas cosas, pero digamos que si tomamos un marco fijo, a los compuestos los podemos ir viendo desde distintos ángulos porque ocupan un lugar en el espacio y además podrán estar distribuidos a través de la rotación de enlaces simples de distinta manera. Y también estamos de acuerdo en aquello que va a haber distintas disposiciones espaciales que van a conllevar un mayor estado de energía potencial para la molécula. Y ustedes imagínense, por ejemplo, estar como contorsionistas dentro de una cajita donde el pie les está molestando con la nariz porque están todos enroscados y estar estiraditos en su cama durmiendo. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo para las moléculas. Muy bien, estuvieron viendo todo esto y a partir de ahora vamos a empezar a ver cómo es que las moléculas reaccionan entre ellas. Entonces abrimos un capítulo nuevo que tiene que ver con todas aquellas moléculas que ustedes aprendieron a nombrar, que las pueden escribir, que pueden saber cómo están en el espacio y aunque lo dibujen en el plano, pueden prever qué lugar van a ocupar en el espacio. Ahora vamos a ver cómo van a empezar a reaccionar. Entonces, bueno, este es un poquito el temario de lo que vamos a ver hoy, de las diferentes reacciones orgánicas, cómo se van a producir y si va a haber intermediarios o no va a haber intermediarios, cómo se van a romper y se van a formar los nuevos enlaces. ¿Sí? Y este es un poquito un resumen de lo que es una transformación química. ¿Cómo entendemos una transformación química desde la química orgánica? Y entonces vamos a decir que va a haber un cambio en la conectividad de los átomos. ¿Qué quiere decir un cambio en la conectividad? ¿Cómo están unidos en el compuesto de partida los enlaces y qué átomos están unidos a qué átomos? ¿Y qué pasa en el producto principal de la reacción? Vamos a ver que algunos enlaces se van a romper y otros se van a formar y vamos a estudiar la manera en que se rompen o en las distintas maneras en que se pueden romper enlaces y las distintas maneras en que se pueden volver a formar enlaces. Todo esto, ¿para qué le sirve al químico orgánico saber esto? Y porque de pronto si yo quiero sintetizar un compuesto con una determinada estructura, porque va a servir para un fármaco, a mí lo que me interesa saber es, yo quiero obtener esto, ¿a partir de qué cosas lo puedo obtener? ¿Qué grupos funcionales me van a dar la posibilidad de hacer una secuencia de reacciones que me permitan llegar a un compuesto determinado? ¿Se entiende? Bien.
El estudiar profundamente cómo ocurren las reacciones, o sea, qué enlaces se rompen primero, cuáles se rompen después, cuáles se forman primero, cuáles después, de qué manera, en qué medios, es lo que nosotros llamamos el estudio de los mecanismos de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos a ver también asociado a este proceso el estudio de las velocidades de reacción. En caso de obtener más de un producto posible, cuál se forma primero y por qué, o cuál se forma en mayor proporción y por qué. Y esas respuestas nos las van a dar la cinética y la termodinámica. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es ¿qué tipo de reacciones orgánicas pueden ocurrir? Entonces, en este punto yo les quiero decir que cuando uno aborda el estudio de la química orgánica, y si ustedes solamente ven el libro de química orgánica, y ahí no está todo lo que tienen que estudiar, van a decir, yo no me puedo estudiar todo esto. Y mucho menos, algo que sí está terminantemente prohibido, es tratar de aprenderse todo eso de memoria, porque es imposible aprender eso de memoria. Cuando uno va avanzando en el estudio de la química orgánica, y acuérdense de esto que les digo hoy, porque les va a servir para todo el estudio de la química orgánica y para el estudio de muchas materias en esta facultad, es si primero lo puedo pensar, puedo entender qué es lo que está pasando, no tengo por qué aprender nada de memoria, ¿sí? Porque si ustedes se aprenden algo de memoria, les sirve para ese ejemplo, ¿se entiende? Cuando les cambiaron el ejemplo, no les sirve más o empiezan a dudar y se confunden. Entonces, hay cosas que ya las tenemos que aprender desde el primer día. Y si lo asociamos con ejemplos de la vida cotidiana, no tienen por qué aprenderse nada de memoria. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que dentro de la química orgánica, en principio, hay 4 tipos de reacción y vamos a llamar tipo de reacción. ¿A qué cosa? Cuando les pregunten tipo de reacción, el tipo de reacción será una reacción de adición o de eliminación o de sustitución, o tendrá involucrado un reordenamiento. ¿Vamos hasta ahí? Esto es salvando las oxidorreducciones o las reacciones redox que ustedes ya conocen de general e inorgánica, ¿sí? Que también ocurren en la química orgánica. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hablar de adición? Cuando un reactivo A más un reactivo B se unen sin dejar otro tipo de reactivo para dar C, es decir, todo A se une con todo B, y vamos a ver después el ejemplo, para dar un reactivo C. Eso es una adición, es como sumar 3 más 2, me da 5, no me da 5 más un cachito, me da 5. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en las adiciones en química orgánica. Muy bien, la eliminación sería exactamente lo contrario. Un compuesto A que en presencia de algún reactivo fragmenta A para dar 2 especies, B y C. ¿Está bien? La sustitución, fíjense, vamos a hablar de sustitución. Cuando yo les digo a ustedes, tienen que sustituir un cuadro, ¿por qué lo van a sustituir? Supongamos que por otro cuadro. Entonces, saco el que está en la pared y pongo otro. Ahora, en el conjunto pared-cuadro, saqué una cosa, una parte de ese conjunto y lo cambio por otra. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo digo, bueno, muy bien, tengo la pared y el cuadro. Eso sería uno de los reactivos. Otro de los reactivos es una caja con un cuadro adentro, que es por el que voy a reemplazar. Entonces, AB es la pared con el cuadro. CD es la caja con el cuadro nuevo adentro. ¿Va? Entonces, me queda como producto la pared, que es A, con el cuadro nuevo.
y el cuadro viejo de la pared con la caja del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sustituí, cambié una cosa por la otra. En química orgánica, una parte del reactivo se pierde y toma su lugar una parte de otro reactivo, ¿sí? Para obtener dos compuestos diferentes. Y vamos a ver, en el caso de transposición o reordenamiento, en general son reacciones que ocurren bajo algún tipo de catálisis, lo vamos a ver más adelante, y fíjense que en general la fórmula molecular de A es igual a la fórmula molecular de B, lo que va a variar es o la conectividad entre los átomos o algún enlace que esté transpuesto o reordenado dentro de la molécula. Vamos a ver ejemplos sencillos de este tipo de reacciones que estuvimos hablando hasta acá. Bien, en el caso de reacciones de adición, por ejemplo, que eran las primeras que habíamos visto, donde teníamos A más B que daba C. Este es un tipo de reacción que van a empezar a estudiar ustedes ahora muy pronto en la cursada. ¿Ya tuvieron alquenos? No. Bueno, lo van a empezar a ver ahora. Nosotros tenemos un sustrato, en este caso, que es el eteno, o vulgarmente conocido como etileno. Es un alqueno. ¿Por qué? Porque ¿qué presenta? Un doble enlace. ¿Cómo es la hibridación de estos dos carbonos? sp2. Quiere decir que esa molécula es plana. Si yo la representara sobre este escritorio, diría que sobre la superficie del escritorio está el doble enlace y saliendo hacia atrás, en las dos puntas, un enlace con hidrógeno hacia atrás y otro enlace con hidrógeno en cada uno de los carbonos hacia donde están ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Que esas orbitales serían todas sp2 y perpendicular al plano del escritorio nos encontraríamos con los orbitales p que forman la unión pi. ¿Estamos de acuerdo con eso, con esa estructura? Bueno, muy bien. Si al etileno lo enfrentamos, por ejemplo, con bromuro de hidrógeno gaseoso, ¿qué es lo que vamos a observar que pasa? Y bueno, ya lo vamos a analizar con detalle, pero el bromuro de hidrógeno gaseoso se adiciona a la molécula del alqueno. ¿Lo ven? Entonces estamos en presencia de una reacción de halogenación, una reacción de adición, donde a partir de un alqueno se obtiene un halogenuro de alquilo y donde varió la hibridación de los átomos de carbono de sp2 a sp3 en los dos casos. ¿Sí? En cambio, en una reacción de eliminación ocurre lo opuesto. Tenemos el halogenuro de alquilo, en este caso, y en presencia de hidróxido de potasio y alcohol, lo que se conoce con el nombre vulgar de potasa alcohólica, se produce la reacción inversa, que es la eliminación del halógeno. Esto es agua, fíjense que le faltó un cachito, es agua, es un oxígeno. ¿Lo ven? En una reacción de sustitución, reacciones que también van a empezar a ver rápidamente, fíjense, los alcanos, en este caso pusimos el alcano más sencillo de todos, que es el metano, es capaz entonces de reaccionar en presencia de luz con la molécula de cloro gaseoso, para dar el clorometano, un halogenuro de alquilo y cloruro de hidrógeno. Fíjense, era lo que decíamos hoy, este hidrógeno se va a sustituir por uno de los átomos de cloro. El otro átomo de cloro se va a ir con este hidrógeno. Como cambié un átomo por otro, estoy diciendo que lo que ocurrió es una sustitución. ¿Sí? Y en el caso de un reordenamiento, fíjense que en este caso la molécula en números de carbono no cambia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero sí lo que cambió es la posición del doble enlace.
Estamos pasando de y ya lo van a estudiar también, de un alqueno menos estable a un alqueno más estable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso se da una reacción de reordenamiento. Si ustedes son capaces de entender la diferencia entre estos tipos de reacción y cuando ustedes escriban o formulen una sustitución, le ponen sustitución al tipo de reacción y no eliminación, ganaron un montón de tiempo en aprenderse cosas de memoria. ¿Está bien? Ven que no es nada complicado, solamente es mirar lo que está pasando y lo que están escribiendo en el papel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen que aprenderse algo de memoria hasta acá? No. Bien, seguimos. Otra forma de clasificar o de aumentar la clasificación, porque nosotros a veces podemos decir, bueno, muy bien, tal reacción es una adición, pero si quiero aclarar un poquito más de esa adición, me tengo que fijar un poco en qué tipos de reactivos están reaccionando y también en cómo se pueden romper las uniones y volver a formar uniones. Entonces, fíjense que esto es algo sencillo también y con que lo veamos una vez va a ser suficiente. Si una unión, la unión entre A y B se rompe de una manera electrónicamente simétrica, ¿qué quiere decir? Que si este enlace, que es sigma, ¿sí?, se rompe de manera tal que un electrón va con la especie A y otro electrón va con la especie B, electrónicamente simétrica, decimos que esta ruptura es homolítica y lo que da lugar es a la formación de dos radicales. Especies que en el nivel de valencia tienen número impar de electrones. Y son comunes, esto es común en las reacciones de tipo radicalarias. En cambio, si el par de electrones, ¿sí?, la unión, se rompe de una manera electrónicamente asimétrica, es decir, en vez de que un electrón va para un lado y el otro va para el otro, el par de electrones va junto hacia una de las dos especies que se van a formar, decimos que esa ruptura es heterolítica. ¿Sí? Este tipo de ruptura es característica de las reacciones polares. Entonces, A, fíjense, B se lleva el par de electrones, va a quedar con balance de carga negativo. Y A, que perdió su electrón, va a quedar con balance de carga positivo. ¿Está bien? Especies cargadas positivamente, ¿qué van a tratar de buscar o con qué van a tratar de reaccionar? Con especies que ¿qué carga tienen que tener? Negativa. Entonces van a ser, se las denomina electrófilos porque son especies que van a tener afinidad por los electrones. Por eso se los llama electrófilos. Van a tener afinidad por los electrones. En cambio, especies cargadas negativamente, ¿van a tener afinidad por especies que estén cargadas negativamente? No, van a tener afinidad por especies que estén cargadas positivamente. Y se los va a llamar nucleófilos. Afinidad, ¿por qué? Por los núcleos, haciendo alusión a que en el núcleo de la molécula se encuentra la parte positiva. ¿Está bien? ¿Algo para aprenderse de memoria hasta acá? No. Entonces, cuando ustedes hagan reaccionar un reactivo con densidad de carga positiva o con carga positiva neta, vamos a decir que esa va a ser una reacción de adición o de sustitución que, si el reactivo tiene densidad o carga positiva, electrofílica. ¿Sí? Si el reactivo tiene densidad o carga positiva. Y si yo estoy haciendo una reacción en donde al compuesto de partida le estoy agregando un reactivo que tiene carga negativa, esa adición o esa sustitución será como nucleofílica. ¿Se entendió? ¿Algo para aprenderse de memoria? Nada todavía. ¿Vamos? Bien.
Algo que quiero que tengan en cuenta, porque en la química orgánica son importantísimas las flechas. Una flecha no quiere decir lo mismo que otra flecha. Así como en las señales de tránsito, que la señal tenga fondo celeste o que la señal tenga fondo rojo, quiere decir cosas diferentes, en la química orgánica que nosotros pongamos una flecha quiere decir algo. Entonces por ahí ustedes se van a enojar cuando les tachan una flecha y dicen, ah, bueno, pero era una flechita. No, lo que pasa es que detrás de la flecha hay un concepto que o se entendió o no se entendió. Entonces, para que nos evitemos problemas, tenemos que siempre tener en cuenta el tipo de flecha que vamos a emplear. Entonces, fíjense en este caso. Estas flechas que yo empleé acá para una ruptura homolítica, fíjense que tienen punta de anzuelo, no son completas las flechas, tienen un anzuelito, ¿sí? ¿Ven? No está completa, no es como esta flecha que tiene un triangulito en la punta. Cuando la flecha es de tipo anzuelo, ¿no se quieren correr para acá? Para ver mejor. Cuando la flecha es de tipo anzuelo, significa que estoy moviendo un electrón. Cuando la flecha está completa, flecha curva completa, quiere decir que se van a desplazar 2 electrones. ¿Está? Muy bien, así es como se rompieron los enlaces. Ahora vamos a ver cómo se van a unir. Y bueno, en el caso de uniones electrónicamente simétricas, como es en el caso de las reacciones radicalarias, fíjense otra vez, flecha anzuelo, decimos que esta formación de unión es homogénica, mientras que en el caso de las reacciones polares, donde un electrófilo y un nucleófilo se van a unir, decimos que la formación de la unión es electrónicamente asimétrica y se conocen con el nombre de heterogéneas, ¿sí? Fíjense ustedes que siempre marcamos desde dónde van los electrones hacia dónde llegan. De algo que es deficiente en electrones, ¿yo podría haber hecho esta flecha así al revés? No, porque pobrecito A no tiene electrones para ceder. El que tiene los electrones para ceder es B. Entonces, las flechas curvas siempre salen de quien tiene los electrones a quien los tiene que recibir. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, esto no es más ni menos que decir, ahora que sabemos esto o que estuvimos repasando esto, ¿cómo vamos a empezar la clase? Ya nos pusimos de acuerdo en cómo se rompen las uniones, en cómo se forman, en qué característica tiene un radical, un electrófilo, un nucleófilo y en qué tipo de flechas vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a seguir con la clase viendo cómo estudiamos el mecanismo de reacción, ¿sí? Cómo vemos qué pasos se van sucediendo para que una reacción se lleve a cabo. Entonces, para esto que hicieron los químicos orgánicos, no es que se les ocurrió decir, ah, bueno, ahora reaccionó A con B, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estudiar el mecanismo? ¿Qué vamos a decir? No, se empezaron a hacer preguntas que las tienen escritas acá, es decir, se rompieron enlaces, se formaron otros, ¿en qué orden se rompieron y se formaron? ¿En cuántas etapas ocurrió la reacción? ¿Cuál es la velocidad de cada etapa? ¿Alguna etapa de las de la reacción es limitante en la velocidad total en la que ocurre la reacción? Bueno, todo ese tipo de preguntas sirven ¿para qué? Para lo que dice abajo. ¿Para qué me sirve conocer el mecanismo? Para poder prever qué productos se van a formar a partir de esa reacción, ¿sí? Y además, para poder modificar las condiciones experimentales de manera que a mí me permitan obtener en mayor proporción el que yo quiero y no los productos colaterales de la reacción. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo sería un mecanismo de una reacción radicalaria. Después ustedes este mecanismo lo van a ver con muchísimo más detalle con el doctor Postigo. Pero en principio
ya se van a llevar digamos que unos puntitos ganados si se empiezan a acordar de este tipo de cosas. A ver, ¿cómo es que ocurre una reacción radicalaria? En general, una reacción radicalaria puede ocurrir en presencia de luz ultravioleta o de un iniciador de radicales, ¿sí? ¿Y qué característica va a tener ese radical o ion iniciador o molécula iniciadora? En general, van a ver ustedes con el doctor que son moléculas que pueden romperse, pueden sufrir ruptura homolítica en su molécula para dar especies radicalarias que son estables. Esas especies radicalarias que son estables son capaces, cuando son enfrentadas a una molécula orgánica, de sustraerles un electrón, ¿sí? En este caso, si acá se produce una ruptura homolítica, A radical se une con el radical y me deja un radical que es producto, ¿sí? En este caso, fíjense, el radical al llevarse a A da un producto de sustitución. Y B me quedó como radical producto. Esto es característico en las reacciones radicalarias y son de tipo sustituciones. En cambio, cuando este radical reacciona, por ejemplo, con un alqueno, toma un electrón y se une al alqueno. ¿Lo ven unido? ¿Sí? Y el otro electrón quedó sobre este carbono. Este radical producto de adición. Ven que el radical iniciador se unió. ¿Lo ven o no? En cambio, en este caso hay una sustitución. AB lo liberó. ¿Se ve eso? ¿Se ve la diferencia? Muy bien. Si ese ejemplo lo llevamos, por ejemplo, a la halogenación del metano, que habíamos visto hoy, la reacción completa la formulamos y es así. Esa sería formule la reacción. Entonces, ¿qué hago cuando me dicen formule la reacción? Digo, metano más cloro gaseoso en presencia de luz me da clorometano y cloruro de hidrógeno. Eso cuando me dicen formule la reacción. Ahora, ¿qué pasa? Si me dicen formule un mecanismo probable para que ocurra esta reacción, entonces yo ahí ya tengo que empezar a pensar qué uniones se van a romper, cuáles se van a formar y cómo va a ocurrir eso. Entonces, fíjense, las reacciones radicalarias tienen 3 etapas fundamentales, que son iniciación, propagación y terminación, ¿sí? Y el proceso global es una reacción en cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, en una etapa de iniciación, la molécula de cloro, ¿sí? Fíjense la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, en presencia de luz ultravioleta, puede sufrir una ruptura homolítica. Fíjense que a esta flechita le falta la parte del anzuelito acá arriba. ¿Lo ven? Acá. Tiene que ser igual que esta. De manera tal que cuando esta molécula se rompe homolíticamente, me da 2 cloro radical. ¿Está bien? Y ese va a ser el iniciador. Era lo que yo les decía, una molécula o una sustancia que pueda romperse homolíticamente con facilidad. Bien, en la etapa de propagación, el cloro radical, ¿sí?, va a sustraer un hidrógeno radical del metano y este par de electrones se va a ubicar sobre el metilo para dar el radical metilo. ¿Vamos? Acá en este caso ya tenemos el cloruro de hidrógeno y el radical metilo en una segunda etapa va a reaccionar con una molécula de cloro que todavía no se rompió en el medio de reacción y un electrón del metilo más un electrón del cloro me da cloruro de metilo o clorometano y un cloro radical por ese desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente, otra vez, este cloro radical va a reaccionar con una molécula de metano y así sucesivamente. Por eso se llama reacción en cadena o etapa de propagación. ¿Se entiende hasta acá?
En la etapa de terminación, ¿cómo va a suceder? Porque esto va a seguir ocurriendo hasta que comienzan a terminarse los reactivos o hasta que los radicales comienzan a encontrarse. ¿Y qué posibilidades tenemos? Que cloro radical encuentre otro cloro radical, que un cloro radical encuentre metilo radical o metilo encuentre metilo. Entonces acá tienen que formular ustedes cuáles serían los productos que se formarían. Entonces, además de tener como producto clorometano, voy a tener etano, ¿sí? Y voy a tener clorogas. ¿Estamos? En este caso no sería muy grande el problema. ¿Por qué? Y porque dos de los productos son gaseosos y se van. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tenemos cadenas más largas de hidrocarburos y entonces no todas las moléculas pierden el mismo hidrógeno radical del hidrocarburo. Eso ya lo van a empezar a ver ustedes y van a ver por qué no es tan sencillo llevar a cabo este tipo de reacciones. Digamos, la sustitución, ¿no? Porque además, fíjense otra cosa, la reacción puede continuar. Y una vez que tenemos el clorometano, llegar al diclorometano, al tricloro y al tetracloruro de carbono. ¿Está bien? Entonces, uno puede obtener una mezcla de productos. Imagínense, si la cadena es más larga, las posibilidades que tenemos de obtener compuestos que pueden ser isómeros o no, ¿sí? Pero la cantidad de compuestos halogenados que podemos obtener pueden ser muchos. Muy bien, eso con respecto a las reacciones radicalarias, que dijimos que eran reacciones que se llaman o se denominan no polares, porque no hay ningún tipo de reactivo que tenga carga formal negativa o positiva, o que por lo menos tenga un diferencial de carga. En cambio, en las reacciones polares, y que son la mayoría de las que van a ver ustedes en química orgánica, nos encontramos con que los reactivos o las moléculas orgánicas pueden tener un diferencial de carga. ¿Y a qué se puede deber este diferencial de carga o tener cargas positivas y negativas parciales o densidades? Y por ejemplo, fíjense, en el caso del clorometano, si ustedes se fijan en esta representación, acá es un carbono sp3, hacia adelante, hacia ustedes, hay dos enlaces, uno está hacia atrás y el otro hacia arriba, que es el cloro. Entonces, en este tipo de gráficos, la densidad negativa está representada en rojo y la densidad positiva está representada en azul, ¿sí? Un diagrama de energía de potencial superficial. ¿Cómo lo entiendo acá? Y bueno, tengo el carbono y el halógeno. En este caso, el halógeno es más electronegativo que el carbono, por lo cual los electrones de esta unión van a estar como más cerca del cloro que del carbono. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el halógeno es más electronegativo, con lo cual el halógeno empieza a ganar densidad negativa y el carbono empieza a ganar densidad positiva. ¿Por qué? Porque los electrones se están alejando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces fíjense que en este caso todas estas moléculas donde nosotros podemos hablar de una diferencia de electronegatividad, acá, 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 son fáciles de ver. Fíjense en el caso de un compuesto de un ácido carboxílico, donde tenemos dos oxígenos con densidad de carga negativa y un carbono con densidad de carga positiva. Lo mismo ocurre en las cetonas. Ahora vamos a ver en un ejemplo más adelante, porque acá es bastante más difícil ver esa diferencia de electronegatividades. Fíjense en el caso del éter, por ejemplo, en el caso de un tiol, en el caso del nitrilo, el nitrógeno más electronegativo que el carbono, donde además están jugando no solo efectos inductivos, sino que también vamos a ver efectos mesoméricos, es decir, efectos de resonancia, pero eso los vamos a ver después.
Y en otro tipo de moléculas, donde fíjense, acá el carbono, en el caso del metil-litio, acá el carbono es el que tiene la densidad de carga negativa y el litio, un metal, la densidad de carga positiva. ¿Por qué? Y porque los metales son electropositivos, tienden a ceder el par de electrones. Entonces, en este caso, el que queda cargado con densidad negativa es el carbono y el metal con densidad positiva. Y es el caso de reactivos con los que van a trabajar ustedes, por ejemplo, organomagnesianos, como es el reactivo de Grignard, y organolíticos, donde el metal tiene densidad positiva y el carbono tiene densidad negativa. Otra vez, ¿se lo tienen que aprender de memoria? No, electronegatividad ustedes ya saben, y entonces pueden decir que cuando tengo un carbono unido a un átomo más electronegativo que él, el carbono va a estar con densidad positiva y ese otro átomo va a estar, que en general lo llamamos heteroátomo, y es heteroátomo con H y todo junto, de hetero de diferente a carbono e hidrógeno. Entonces decimos, cuando un heteroátomo, que quiere decir ni carbono ni hidrógeno, un heteroátomo es más electronegativo que el carbono, la unión va a estar polarizada por efecto inductivo. ¿Sí? La unión sigma va a estar polarizada por efecto inductivo, dejando al carbono más positivo o con diferencial de carga positiva y el heteroátomo con diferencial de carga negativa. Cuando tenemos unido un heteroátomo con diferencial de carga positiva, o sea, electrodonante de electrones, entonces en ese caso el carbono va a tener una carga o una densidad de carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo ahora les pregunto, este carbono, a ver, vamos a ir a por ejemplo, este carbono con densidad de carga positiva, ¿es un electrófilo o un nucleófilo? ¿Un centro electrofílico o un centro nucleofílico? Electrofílico, es deficiente en electrones. En cambio, este carbono con densidad de carga negativa, ¿es un centro electrofílico o nucleofílico? Me voy feliz. Ahora bien, hablamos de polaridad. ¿Qué es lo que pasa con un enlace cuando está unido el carbono a un átomo que sea más electronegativo o más electropositivo que él? Ahora, no nos podemos olvidar que hay moléculas que no tienen una polaridad determinada a nivel de los enlaces, pero sí tienen algo que se llama, poseen algo que se llama polarizabilidad. Y la polarizabilidad se debe a que moléculas que son eléctricamente neutras en presencia de un medio determinado, y ese medio determinado puede ser un solvente, ese medio determinado puede ser energía electromagnética, hace que los electrones se realineen y que se polarice una unión. Hay átomos que son más fácilmente polarizables que otros. Los átomos fácilmente polarizables, si nosotros comparamos, por ejemplo, el yodo y el flúor, el yodo es muy polarizable porque en una superficie muy grande puede distribuir o apiñar electrones. En cambio, el flúor en una superficie muy chiquitita tiene todos sus electrones concentrados. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de polarización, fíjense, podemos mencionar como ejemplo el caso del metanol. ¿Qué pasa en el metanol? El oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces tiene diferencial de carga negativa y por eso ven esta sombra roja en esa posición. Y el carbono tiene diferencial de carga positivo. Y acá lo ven formulado. ¿Cómo lo tendrían que formular? De esta manera. El oxígeno con sus dos pares de electrones N
¿sí? Y densidad negativa, y el carbono con densidad positiva. Ahora, si yo pongo al metanol en presencia de un ácido fuerte, ¿qué va a pasar? Este par de electrones va a ser cedido al protón, ¿sí? Y se libera A. Es como yo dijera, usamos cloruro de hidrógeno gaseoso. Entonces, sobre el par de electrones de no unión del metanol se fija el protón y se libera cloruro. Y lo que vamos a tener entonces es lo que se conoce con el nombre de una sal de oxonio, donde tenemos el ion negativo y el ion positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el balance de carga formal del oxígeno que tiene carga positiva neta? ¿Cómo determino yo que tiene carga positiva neta el oxígeno? Cuento los electrones ¿cuántos electrones de valencia tiene que tener el oxígeno? 6. Entonces me fijo, ¿cuántos propios hay? Y digo, 1, 2, 3 con el hidrógeno, 4 con el otro hidrógeno, 5 con el carbono. Para llegar a 6 le falta 1, balance de carga formal positivo. Entonces ahora ustedes me pueden decir, pero eso no va a ser estable, porque si tiene un oxígeno que es más electronegativo que el carbono, tiene una carga positiva, entonces eso no va a ser estable. Esa forma no va a ser estable. Entonces, para ver si va a poder soportar esa carga positiva, nos fijamos si ese oxígeno tiene el octeto completo. Entonces, para contar los electrones del octeto, cuento todos los de las uniones, los que tiene propios más los que tiene compartidos en las uniones. Y digo, 2, 4, 6 y 2, 8. Octeto completo va a tener tendencia a fijar ese protón, porque no pierde estabilidad. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que cuento en un caso y lo que cuento en el otro? Entonces, fíjense ahora cómo este medio, que es el ácido, polarizó aún más a la molécula. ¿Por qué? Y porque ahora este oxígeno, que es bien electronegativo, fijó un protón y ahora toda la molécula está deficitaria en electrones, está todo azul. ¿Sí? Y este enlace se hizo mucho más polar, es fuertemente polar. Entonces, más allá de que una unión sea polar o no, el medio, sea el solvente, una radiación electromagnética, ya lo van a ir viendo a lo largo de la cursada, modifica la polarizabilidad de los electrones, de las moléculas, perdón, y de las uniones. Y por eso van a ver que un alqueno, que hoy decíamos, sí, bueno, pero no tiene un enlace polar el alqueno, puede reaccionar mediante una reacción de tipo polar. Entonces, resumiendo este pedacito, vamos a decir que nucleófilo es una especie que tiene afinidad por los núcleos, electrófilo es una especie que tiene afinidad por los electrones y que va a reaccionar un electrófilo con un nucleófilo para dar un compuesto donde se forme un nuevo enlace covalente. Y vamos a decir, clarito tiene que quedar que los electrófilos pueden ser neutros o tener carga neta positiva, lo mismo que los nucleófilos. Pueden ser neutros o tener carga neta negativa. Ejemplos que vamos a encontrarnos, por ejemplo, de nucleófilos, fíjense, el amoníaco, el agua, en este caso no tienen carga neta negativa, pero tienen electrones que pueden ser cedidos para compartirlos con un electrófilo. Oxidrilo, cloruro, en este caso, fíjense, bien rojo, ¿sí? Tienen directamente carga neta negativa. En el caso de algunos electrófilos, por ejemplo, el agua protonada, ¿sí? Tiene un protón de más. En el caso del bromuro de metilo, ¿sí? El que es electrófilo es el carbono. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el bromo lo está dejando al carbono con densidad de carga positiva. O en el caso de los compuestos carbonílicos, que como el enlace está polarizado, el carbono adquiere densidad de carga positiva y, como bien dijeron ustedes hoy, es un centro electrofílico.
Acá lo que hice es dejarles una listita de distintos nucleófilos y electrófilos. Y fíjense, algo que por ahí no es tan fácil de ver es por qué, y los van a usar mucho, este tipo de, sea el tribromuro de hierro o el tricloruro de aluminio, se comportan como electrófilos, porque si ustedes lo ven así como está, no dirían que eso es un electrófilo. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos dicho que pueden tener carga positiva neta, como el protón, por ejemplo, o pueden tener carga formal cero, pero tener un déficit electrónico. ¿Y dónde está dado ese déficit electrónico? Fíjense en el aluminio, por ejemplo, acá. Si yo, ¿cuántos electrones tiene el aluminio en el nivel de valencia? 3. Entonces, yo miro, acá en cada una de estas uniones hay un electrón que le corresponde al aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, balance de carga formal para el aluminio, 0, es neutro porque tiene 3 electrones. Ahora, si ustedes miran qué pasa con el octeto, ¿qué pasa con el octeto? Cuento todos los electrones que tiene unidos, los propios más el de la unión. Y fíjense, 2, 4, 6. Para completar el octeto me faltan 2. Quiere decir, y si se acuerdan ustedes de los criterios de Bronsted y de Lewis para acidez, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que un ácido, ¿qué es para Bronsted? Un ácido. Es un dador de protones. Un compuesto capaz de ceder protones es un ácido. Y para Lewis es un compuesto capaz de ganar electrones. Entonces, fíjense que en este caso el tricloruro de aluminio como el tribromuro de hierro son ácidos de Lewis, son compuestos que son capaces de aceptar un par de electrones para completar su octeto. Como están deficitarios en electrones, porque no tienen su octeto completo, se comportan como electrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso los van a ver muy bien ustedes cuando lleguen a la parte de compuestos aromáticos y reactividad de compuestos aromáticos. ¿Qué vemos nosotros cuando analizamos un mecanismo de reacción? Fíjense, en un paso 1, ¿qué vamos a ver? Que este doble enlace tiene, acá tenemos la unión sigma y la unión pi, ¿sí? Es capaz de ceder en los electrones para unir el protón. Una vez, fíjense, carbono, 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 carbono. Fíjense lo que pasó acá. ¿Dónde se unió el protón? Fíjense, ¿en este o en este? En el de la derecha, ¿estamos de acuerdo? Ya cuando lleguen alquenos van a ver bien por qué se une ahí, porque da el carbocatión más estable. Si este par de electrones se volcó acá, me dejó carga positiva sobre el carbono del medio. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Muy bien. Y ahora, el bromuro que venía del bromuro de hidrógeno se acerca y otra vez cancela esa carga, cede los electrones para formar una unión. Y tengo el producto, que el producto de adición es neutro. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este compuesto? Y carbocatión. ¿Por qué? Porque la carga positiva está ubicada sobre un átomo de carbono. Ya lo estamos viendo. ¿Esta reacción ocurre en una sola etapa? No. Hay una etapa donde se une el protón y una segunda etapa donde se adiciona el bromo. Quiere decir que esta va a ser una reacción que va a ocurrir en 2 etapas. Si yo lo miro, acá, ¿qué veo? En el alqueno, ¿sí? Donde tengo 2 protones, 2 hidrógenos hacia adelante del plano y 2 que están hacia atrás, la zona roja o de alta densidad electrónica es la del doble enlace. Ese va a ser el reactivo nucleofílico. Y fíjense que se acerca al doble enlace la parte positiva del bromuro de hidrógeno. Y ahí el bromuro de hidrógeno es
por parte del protón el que polariza la unión del alqueno. ¿Se acuerdan que decíamos? Parece como que el alqueno no tuviera ningún tipo de polaridad. Es que es verdad, el enlace no es polar, pero en presencia de un medio externo se puede polarizar y por eso da la reacción. Y lo que sí tienen graficado acá es que este carbocatión, fíjense, es plano. ¿Por qué? Porque el carbono es sp2. Tiene orbital sp2, sp2, sp2s con el hidrógeno y sp2, sp2 con el otro carbono. ¿Sí? Es como si vieran una pizza, ¿sí? O los rayos de la bicicleta. ¿Va? Si ustedes miraran una bicicleta, ponen la rueda acá arriba de la mesa y tiene 3 rayos nada más, como formando una Y. Esos son los orbitales sp2. Y perpendicular al plano de esa rueda, entonces lo que tenemos es la orbital P, que en este caso está vacía. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Igual no se preocupen que esto lo van a volver a ver en alquenos, no es que a partir de hoy se tienen que aprender todo esto. Bueno, y acá nada más que tienen otro grafiquito de la misma manera para poder ver qué pasa con los electrones, pero no es ni más ni menos que otra manera de representarlo a través de orbitales. Ahora, muy bien, nosotros decimos que las reacciones son, en química orgánica, de alguna manera, vamos a tener un equilibrio entre los productos de partida y los productos de llegada. Y cuán desplazado esté ese equilibrio hacia productos de partida o hacia productos finales, me lo va a estar dando un poquito el estudio termodinámico de la reacción. Es decir, me va a decir cuánto producto se forma. Otra de las preguntas es decir, y me lo define el estudio cinético, con qué velocidad se va a formar ese producto. ¿Vamos hasta ahí? Entonces son 2 puntos de vista diferentes. Entonces, en una reacción, que esto ustedes, vamos a ir más rapidito, porque ustedes esto ya lo vieron, en general e inorgánica, una reacción que tengo alfa moles de A moles de A con B moles de B, en equilibrio con C moles de C y D moles de D. ¿Sí? La constante de equilibrio de esta reacción va a estar dada cuando ni se siga formando D o la cantidad de D y de C permanezca constante y lo mismo la cantidad de A y de B. La K de equilibrio va a estar dada por la concentración, ¿sí?, de cada una de las especies de los productos sobre los reactivos. Una K de equilibrio mayor de 1 implica que los productos, la reacción va a ocurrir hacia la derecha y que los productos son más estables que los productos de partida. En cambio, una constante de equilibrio menor de 1 va a indicar que la reacción no ocurre hacia la derecha con facilidad, ¿no? Espontáneamente no ocurre hacia la derecha. ¿Por qué? Y porque los productos son menos estables que los reactivos. Entonces, fíjense, si de los reactivos vamos a productos que tienen menor contenido energético, la reacción está favorecida, y al revés, si los productos tienen un contenido energético mayor que los reactivos. Esto quiere decir que se va a liberar energía, y esto quiere decir que vamos a tener que suministrar energía. Entonces vamos a hablar que cuando una reacción libera energía, ¿por qué? Porque los productos son más estables que los reactivos, K de equilibrio mayor a 1, el delta G0 de la reacción va a ser negativo. En cambio, cuando la K sea menor que 1, vamos a encontrarnos con un delta G0 positivo para la reacción. Si lo miramos a través de un gráfico o a través de lo que se denomina diagramas energéticos, donde se describe el diagrama o los cambios energéticos que hay en una reacción, ¿sí?, donde vamos a graficar energía potencial
en función de la coordenada o avance de la reacción, decimos que pasamos por los reactivos, entregamos energía. ¿Por qué? Porque en este punto, que es el estado de transición de una reacción, es donde se están rompiendo y formando los enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el contenido más alto de reacción, es la barrera que hay que atravesar para llegar a los productos. Entonces, tenemos zona de reactivo, zona de producto, barrera, ¿sí?, energética que atravesará, podrá ser una o más de una, según el número de etapas, y la diferencia de energía entre los reactivos y los productos es el delta G0 de reacción. Entonces, si como recién decíamos, los reactivos tienen mayor contenido energético que los productos, entonces va a haber liberación de energía y vamos a tener una reacción que se conoce con el nombre de exergónica, es decir, una reacción que tiene delta G0 negativo y la K de equilibrio es mayor a 1, ocurre espontáneamente, ¿sí? A diferencia de una reacción endergónica, donde el delta G0 de la reacción es positivo, es decir, los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos, la K de equilibrio es menor que 1 y la reacción no ocurre espontáneamente. Y acá les puse, para que se acuerden, la definición de delta G0 de reacción. Entonces, si nosotros lo hacemos, por ejemplo, para el caso de la adición electrofílica de bromuro de hidrógeno al alqueno, acá vamos a ver enlaces que se rompen. ¿Cuáles se van a romper? Y el enlace pi y el enlace del bromuro de hidrógeno. ¿Está bien? Y después va a haber dos uniones que se forman, carbono-hidrógeno y carbono-bromo, ¿sí? Tenemos dos uniones que se rompen y dos uniones que se forman. Bien, entonces la K de equilibrio, ¿por qué va a estar determinada? Y por la concentración de productos sobre la concentración de los reactivos, y tiene ese valor bastante mayor que 1. ¿Qué les sugiere a ustedes esa K de equilibrio? ¿Que la reacción va a ocurrir? Sí, de hecho ustedes lo colocan y ocurre hasta en frío la reacción. Entonces, tenemos un delta G0 de reacción que es RT logaritmo natural de la constante de equilibrio, donde R es la constante, y T es la temperatura, expresada siempre en grados Kelvin. Entonces ya tienen la constante, tienen todos los datos, y ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que harían ustedes con todo esto? Bueno, en principio reemplazo, y sé que me da que el delta G0 de la reacción es menos 10,717 calorías por mol. Con lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Que la reacción es endergónica o exergónica? Exergónica, liberó energía. Seguimos en el mismo orden. K mayor que 1, la reacción es exergónica, se produce liberación de energía. Ahora, este delta G0 de la reacción está condicionado por el delta H, lo que es la entalpía y la entropía de la reacción. En general, vamos a ver que el término de entropía no es el más importante, pero sí es importante el término de entalpía, que se refiere al calor consumido o al calor liberado para que se produzca la reacción. Y esto tiene que ver con la energía necesaria para que se rompan las uniones y para que se vuelvan a formar. Entonces, lo que tienen acá es la energía de disociación del enlace pi del eteno, la energía de disociación de la unión hidrógeno-bromo y la energía para la formación de la unión carbono-hidrógeno y para la formación de la unión carbono-bromo. Entonces, uno se fija cuál es la cantidad de energía total para las rupturas y cuál es la cantidad de energía total para la formación de los enlaces. Y el delta H0, la entalpía cero de reacción, va a estar determinada por la energía de los enlaces que se rompen menos la energía de los enlaces que se forman.
y esto da menos 18 kilocalorías por mol. Y esto es lo que hace que en el delta G0 de la reacción el delta G sea negativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el delta S de la reacción? Y ustedes saben que el delta S, tal cual como el universo, va a tender al desorden. Lo que pasa que si estas reacciones proceden en estado gaseoso, es un poco más fácil de determinar, pero cuando proceden en medios de solventes, que es como habitualmente nosotros llevamos a cabo las reacciones, es un poco más dificultoso de determinar. ¿Por qué? Y porque existen muchas posibilidades de solvatación, ¿sí? Entonces, hacer medidas de delta S es muy difícil, pero no de delta H de reacción. Les dejé una tablita que viene a continuación para que tengan idea y vayan viendo la cantidad de energía que está implicada, no para que se aprendan la energía, pero van a empezar a ver que hay uniones que son más fáciles de romper y de formar que otras, simplemente para eso. Fíjense. Volviendo a la reacción que teníamos antes, que es la adición sobre el alqueno. Tenemos una primera etapa donde se ataca al protón y se formó esta unión, carbocatión intermediario. ¿Dónde lo vemos acá en el diagrama energético? Reactivos, estado de transición. ¿Qué está pasando en este estado de transición? Y lo van a ver bien ustedes cuando lleguen a alquenos. Se está rompiendo esta unión y se está rompiendo esta unión. ¿Va? Entonces, llegamos al carbocatión, que es un intermediario, y entonces el intermediario siempre está en un valle energético. ¿Por qué tiene más contenido energético que los reactivos? Y bueno, porque no es tan estable y va a reaccionar fácilmente cuando aparezca un nucleófilo, cuando se encuentre con un nucleófilo. Cuando se forme la unión entre este carbocatión y este bromuro, pasamos por el segundo estado de transición. Siempre los estados de transición, ruptura o formación de uniones. Los intermediarios ya llegamos a especies que tienen algún grado de estabilidad, aunque no se puedan aislar, y luego formación de producto. ¿Sí? Entonces vamos a decir que desde la altura de los reactivos hasta el primer estado de transición tenemos la energía de activación 1 de la primera etapa. Ahí vemos que ocurren dos etapas, ¿sí? Y desde el nivel energético del intermediario hasta la altura del segundo estado de transición tenemos la energía de activación 2. Estamos graficando energía potencial en función del avance de la reacción. Como estoy graficando la energía potencial y estoy hablando de energías de activación, estoy hablando de delta H. ¿Sí? Entonces este es el delta H, la diferencia de energía, lo que calculábamos hoy, energía de los enlaces que se rompen menos energía de los enlaces que se forman. Este es el delta H que mirábamos y esta es la energía que se necesita. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la etapa más lenta de esta reacción? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál será la más lenta? La primera. Bien, ¿por qué? Porque necesito entregarle más energía para que la reacción ocurra. ¿Está bien? Bien. Esto quiere decir que la etapa limitante de toda la reacción, ¿cuál es? La primera. Porque una vez que ocurrió la primera, puede ocurrir la segunda. ¿Por qué? Porque si estoy acá en el intermediario, remontar esta cima le resulta más difícil que remontar esta. ¿Está bien? Esto es otra de las cosas que ustedes van a empezar a ver. En este caso, fíjense, contenido energético total, progreso de la reacción. Entonces acá lo que miro son delta G. De la misma manera que antes, una reacción que ocurre en dos etapas, productos, reactivo, reactivos y producto. La distancia o la
energía que hay implicada entre el reactivo y el estado de transición, delta G de activación 1, y entre el intermediario y este estado de transición, delta G de activación 2. El intermediario carbocatiónico y esta diferencia de energía entre productos y reactivos, delta G0 de la reacción. Les pregunto, ¿esta reacción es endergónica o exergónica? Exergónica. Bien, los productos tienen menor energía que los reactivos. Paso limitante de la reacción. ¿Cuál es el paso? Tenemos dos pasos, ¿no? ¿Cuál es? Bien, el primero. Bien, bien. Feliz me voy hoy, ¿eh? Y acá, si saben esto, ya consagrada totalmente. A ver, digan que tienen las respuestas ahí al lado, no lo tendría que haber puesto. Miren los dibujos y no miren lo que está escrito. A ver, les pregunto, ¿cuáles de todas estas son reacciones endergónicas? Es decir, reacciones donde los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos. ¿Es difícil esto? ¿Cuáles son exergónicas? Las de arriba. Bien, ¿cuáles de estas reacciones van a ser lentas? ¿Por qué? Porque tienen que remontar una barrera energética muy alta. En cambio, estas remontan barreras energéticas pequeñas. En comparación, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, para el delta G de activación se puede determinar teniendo en cuenta la energía libre del estado de transición menos la energía libre de los reactivos. Cuanto más grande es el delta G de activación, más lenta va a ser esa reacción. ¿De qué depende la rapidez de una reacción? Y se van a acordar, seguramente vieron en el CBC o en inorgánica la ley de Arrhenius. ¿Se acuerdan de la ley de Arrhenius? Bueno, esto en la facultad es como aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Uno no se puede olvidar de lo que ya aprendió, ¿sí? Es como si ustedes aprendieran, y les va a pasar ahora como consejo en toda la química orgánica. Lo que ven hoy lo necesitan para mañana y para pasado y para el resto. Es como si ustedes me dijeron, hoy aprendieron a sumar y cuesta cuando somos chicos, acuérdense, un montón aprender a sumar, sobre todo si teníamos dificultad. Más difícil era restar, pero cuando llegaban a multiplicar y dividir era más difícil aún. Pero si no tenían bien las bases de la suma y la resta, no podemos multiplicar y dividir. Con la química orgánica pasa exactamente lo mismo. Entonces, a partir de hoy, si es que no lo hicieron al principio del cuatrimestre, ponen las barbas en remojo y van sumando, ¿sí? Porque donde no vayan sumando se les va a complicar, porque es una materia muy larga. Y siempre entendiendo, porque si ustedes entienden, no tienen necesidad de memorizar, que eso da muchísimo más trabajo. Bien, entonces, como ustedes se acuerdan de la ley de Arrhenius, y me parece bárbaro, la rapidez de una reacción va a estar dada por la cantidad de choques en la unidad de tiempo, por la fracción de choques que tengan la energía suficiente para que la reacción se dé, y porque la fracción de choques se den con la orientación adecuada. ¿Está bien? Supónganse, ¿a qué me refiero? A que si de golpe la energía es tan alta y chocó la parte positiva de un reactivo con la parte positiva de otro, no me va a servir para que haya reacción, ¿se entiende? Entonces tienen que tener la orientación correcta. En general ya sabemos que cuando aumentamos la temperatura vamos a aumentar, o cuando aumentamos la concentración va a aumentar la velocidad de la reacción. Y vamos a encontrarnos con que
las reacciones las vamos a poder clasificar y van a ver ustedes estas clasificaciones en distintos tipos de reacciones que van a ver en la cursada, como de primer orden o de segundo orden. Y eso va a tener que ver con la constante de rapidez, que es la K chiquita, no es la K de equilibrio. La constante de rapidez, en donde, en este caso, por ejemplo, es de primer orden cuando la rapidez o la etapa lenta de la reacción depende de la concentración de uno de los reactivos. Supongo, yo pongo a reaccionar A más B, pero hoy cuando estábamos viendo A más B, y va a depender si la concentración, si la velocidad va a depender de uno solo de los reactivos, vamos a tener en la etapa lenta una reacción de primer orden. En cambio, si va a depender de los dos reactivos, como era en este caso el alqueno y el bromuro de hidrógeno, entonces vamos a estar con que la velocidad depende de la concentración de ambos y vamos a estar en presencia de una reacción de segundo orden. Y entonces acuérdense, siempre la constante de rapidez tiene que ver con la facilidad con la que supera la barrera energética. Lo único que hice acá es dejarles la ley de Arrhenius para que ustedes lo repasen y se acuerden un poquito de los valores, pero no es ni que lo tengan que saber ni que se lo tengan que aprender de memoria. Es solamente para evitarles el tiempo de ir a buscarlo a los libros. Lo tienen puesto acá y con un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno le agrega un catalizador a una reacción. Ustedes van a ver que van a trabajar reacciones en la cursada donde decimos, bueno, agregamos un catalizador. ¿Y ese catalizador qué es lo que va a hacer? Y bueno, si el salto energético o la barrera que tiene que sobrepasar para llegar a los productos tiene este contenido energético, este delta G de activación, en presencia de un catalizador lo que se hace es bajar esa barrera energética. ¿Está bien? Y entonces hacemos que en condiciones más suaves la reacción pueda transcurrir. En este caso, esta es una reacción que se lleva en una etapa. Una reacción catalizada, sin catalizador, que se llevaría en una etapa, cuando lleguen a biológica van a ver que van a poder utilizar catalizadores de tipo enzimáticos. Y entonces se van a dar cuenta que el mecanismo o el recorrido para llevar a cabo la reacción tiene menor contenido energético, pero probablemente el recorrido no sea exactamente el mismo. Esto lo van a ver bastante ustedes. Bueno, lo único que les dejé acá es reacciones que ocurren en una etapa, reacciones que ocurren en más de una etapa, y estas en múltiples etapas y cuando no es catalizado. Ahora bien, yo les dije que había un intermediario de reacción. ¿Cuándo hay intermediario de reacción? En el caso de que tengamos reacciones que ocurren en más de una etapa. ¿Sí? Cuando la reacción ocurre en una sola etapa, ¿qué es lo que tengo yo? Reactivos, estado de transición y productos, nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? En cambio, cuando la reacción ocurre en más de una etapa, ¿qué tengo? Reactivos, estado de transición, intermediario, otro estado de transición y productos. ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces, los intermediarios, dependiendo del tipo de reacción polar que se esté llevando a cabo, podrá ser, como el ejemplo que vimos, un carbocatión, pero también puede ser un carbanión. ¿Qué quiere decir esto? Un carbono cargado negativamente. También vimos hoy que se podían formar radicales como productos intermediarios. Entonces, fíjense ustedes, tanto el carbocatión como el radical, ese carbono tiene hibridación sp2. ¿Qué quiere decir? Que el carbono es plano, es como el centro de una Y,
donde tiene en el mismo plano tres uniones sp2 y perpendicular, como lo ven ahí en el dibujo, una orbital p vacía. ¿Sí? Esa es la hibridación de un carbocatión. ¿Y por qué yo ahora les estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque si ustedes saben cómo es un carbocatión, si ustedes saben cómo es un radical y si ustedes saben cómo es un carbanión, van a poder predecir cuántos tipos de productos van a tener. ¿Por qué? Y porque supónganse ustedes ya estuvieron viendo estereoquímica. Entonces, suponiendo que estos tres sustituyentes fueran diferentes, no es lo mismo que a este carbocatión que es plano se le una algo por este lado que se le una algo por la otra cara, porque va a dar origen a dos estereoisómeros diferentes. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan, como ya saben estereoquímica, que vayan pensando que si ustedes saben cómo es un carbocatión, se van a dar cuenta que en una reacción pueden tener más de un estereoisómero. ¿Se lo tienen que aprender de memoria otra vez? No, porque ahora que saben estereoisomería y que saben que el carbocatión es plano, ya saben que tienen posibilidad de tener más de un producto para esa reacción, o más de un estereoisómero para esa reacción. Lo mismo va a ocurrir con el radical metilo, fíjense. Es exactamente igual que el carbocatión. ¿Qué diferencia tiene? Que en la orbital P tiene un electrón que no está apareado. ¿Va? Mientras que el carbocatión es igualito, pero tiene su orbital P vacía. Por eso el carbocatión, como está vacía esta orbital, tiene carga neta positiva. En cambio, el radical es radical porque tiene un electrón que no está pareado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero los dos son planos. Esto quiere decir que los dos pueden ser atacados por una cara o por la otra. ¿Qué diferencia tiene el carbanión? La hibridación del carbanión, así como lo ven, ¿qué les parece que es el carbanión? Es tetraédrico, es sp3. ¿Sí? Entonces fíjense, tiene 3 orbitales sp3 completas y tiene una orbital sp3 que tiene un par de electrones y por eso ese carbono tiene carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Y porque si yo cuento los electrones propios del carbono, digo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y por su último nivel de valencia debería tener 4. Como tiene uno más, balance de carga formal positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a fijar, ¿será estable el carbanión? ¿Existirá así alegremente en la vida el carbanión? Y bueno, me voy a fijar qué pasa con su octeto. Entonces miro y digo, tiene 2 electrones por acá, 2 por acá, 4, 2 por acá, 6 y 2 acá, 8. ¿Sí? Entonces, va a ser altamente reactivo. Pero es que no puede estar el carbanión. Sí, el carbanión puede existir y es altamente reactivo porque va a tender, como hace el carbono siempre, a formar enlaces covalentes, porque en general no da uniones iónicas, sino que tiende a compartir esos electrones y va a reaccionar rápidamente con centros electrofílicos. ¿Se entiende? Bueno, y esto lo vamos a dejar pendiente porque son estructuras orbitálicas de metileno singlete y triplete, que es ni más ni menos que el hecho del metileno cuando los dos electrones están en una orbital sp2 y cuando están en una repartidos en una sp2 y en una p. Pero creo que este año esto no lo van a ver, así que no se preocupen por esa distribución electrónica, eso anúlenlo del PowerPoint. Bueno, lo que tienen a continuación, que ustedes en el campus lo tienen en un archivito extra, son unos ejercicios de orientación. Yo sé que si yo a ustedes les digo es del tipo de ejercitación que les van a tomar en el parcial,
me van a decir, ah, bueno, entonces está bien, escuchamos un rato más. Y si les digo que es para que ustedes practiquen, no me van a dar bolilla. Pero es importante porque en la medida que ustedes hagan esta ejercitación que sigue, que como verán es muy simple, porque lo único que tienen que decir acá, ¿esta reacción qué es? Una adición, o sea, no les va a dar tanto trabajo. Lo pueden hacer mirando la tele y todo. Pero ¿esta qué es? Una eliminación, acuérdense, se fragmenta en dos especies diferentes. Esta, sustitución, y esto, reordenamiento, transposición. Y teniendo en cuenta esto, todas estas reacciones que están puestas aquí abajo son un ejemplo, miran cómo están conectados los átomos y son un ejemplo de algunas de estas, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, indicar movimientos de electrones o preguntas relacionadas con lo que vieron de los teóricos, y esto que es muy sencillo, que como acá no tienen puesto al lado si es rápida, si es lenta, si es endergónica, si es exergónica, para que lo practiquen. De la misma manera que poner cómo se llama cada una de las partes del gráfico, ¿sí? Entonces, yo sé que hoy es lunes, pero en un ratito, mientras están almorzando en el buffet o en una escalera, se lo completan rapidito. Si después tienen alguna duda, me lo preguntan, ¿sí? Listo, suerte.